Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá nuevamente en una liga científica. El día de hoy nos acompaña la chilena anónima. ¿Cómo le va, estimada? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Aquí aprovechando mi último día de vacaciones antes de ingresar a mis clases. Así que qué mejor que salir en uno de tus directos y hablar de estos temas tan interesantes como el que vamos a comentar hoy. Exactamente. También nos acompaña Daniela del canal Tu Diván Online. ¿Cómo le va, estimada? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Perfecto. Y también José del mismo canal. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien, vale. Contento de estar otra vez por acá. Excelente. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante entretenido, creo yo, y que muchos tienen que sentirse identificados, que tiene que ver con los trastornos de ansiedad y las crisis de pánico. Este asunto de la ansiedad es un fenómeno que es bastante desagradable y molesto y que empieza a surgir cuando las condiciones naturales en las cuales vivimos son adversas. De partida nos gustaría que los chicos de Tu Diván Online nos dieran una definición pues, de qué son los trastornos de ansiedad y cómo se gatillan principalmente. No sé si Daniel o José quieren... Bueno, José, adelante, empieza tú. Empiezo yo. Bueno, hay que empezar diciendo los trastornos de ansiedad son enfermedades o patologías mentales, ¿ok? Ujú, Que afectan al sujeto en la vía emocional, ¿ok? ujú. En la vía cognitiva y en la vía física, porque la ansiedad tiene repercusiones en esos tres elementos, ¿no? La ansiedad se siente en el cuerpo, genera cambios conductuales y también es un estado emocional adverso. Entonces, la ansiedad, dentro de los trastornos de ansiedad, vamos a encontrar varios, ¿no? Están desde el trastorno de adaptación, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno por ataque de pánico, la ansiedad generalizada, la ansiedad específica, la fobia. O sea, es bastante complejo, bastante amplio y es uno de los trastornos más comunes, uno de los trastornos más comunes que encontramos nosotros. Exacto, Eso desde el punto de vista general, ¿no? Como introductorio. claro. De hecho, yo creo que para un psicólogo la mayoría de sus pacientes deben ser personas con trastornos de ansiedad, me imagino. ¿O no, Daniela? Es así, o sea, la ansiedad junto con la depresión son los trastornos más comunes que se ven. Y la ansiedad tiene una particularidad que puede ser vista como un síntoma o como un trastorno en sí, ¿no? Es decir, la ansiedad puede estar presente en muchos otros trastornos y la ansiedad en sí puede ser, que hay trastornos de ansiedad, puede ser como una clasificación de un conjunto de trastornos. Ujú. Pero también creo que otro punto a resaltar es que la ansiedad no siempre es patológica. O sea que todos es importante que tengamos cierto grado de ansiedad. Hay lo que llaman una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Mm, Lo que va a generar la patología es, como hemos dicho anteriormente en otros programas, la frecuencia, la duración y la intensidad. ¿Por qué? Porque la ansiedad funciona como un afecto que nos sirve para anticipar, para protegernos de situaciones peligrosas. Sin embargo, cuando esto se presenta de manera que nos impida o nos limite nuestro funcionamiento cotidiano, ahí está el problema. perfecto. Ahí no sé si Anónima tiene alguna consulta en este primer apartado. Hoy tengo muchas consultas. Primero que todo, me gustaría saber si la crisis de ansiedad se la crisis de ansiedad en general, la causa de esta es multifactorial. ¿Te refieres a trastornos de ansiedad en general? Claro, Sí. al trastorno de exacto. Y al ser multifactorial, entonces quiere decir que lo que tiene que ver en este caso, por ejemplo, si algún familiar mío padeció de crisis de ansiedad, ¿eso se puede heredar en mí? ¿O depende solo de mí si esta enfermedad me da o no? O sea, la tengo en este caso.
¿O la puedo tener? Así que en la psicología, por lo general, uno no hace como ecuaciones. Es decir, esto va a derivar en esto, pero sí es un factor de riesgo, pudiésemos llamarlo así. A ver, todas las emociones tienen una base biológica, ¿ok? Demostrada. Claro. Pero es importante no entrar en un biologicismo de los trastornos afectivos, ¿ok? Porque tú puedes entender cuáles son los procesos biológicos que se da cuando alguien tiene un ataque de pánico, pero una resonancia magnética no te puede decir porque un adulto de 40 años cuando tiene un ataque de pánico grita, ayúdame mami, ¿verdad? Sí. O porque otro cuando tiene 30 años dice, ayúdame Dios mío, o sea, ahí entra la particularidad. Entonces, a eso voy, ¿no? Cuando uno habla de un trastorno de ataque de pánico hay que hacer una evaluación bastante exhaustiva, lo que uno llama la anamnesis, donde tú descartas todas las causas también biológicas, porque tú puedes tener un paciente con un trastorno de pánico y lo que tiene es lo que uno llama un hipertiroidismo, una taquicardia paroxística. O sea, hay condiciones médicas que desatan cuadros ansiosos. Entonces hay que hacer una buena exploración, descartando lo biológico, entendiendo también el contexto psicosocial en el que se encuentra la persona y también partiendo de que las emociones tienen una base biológica demostrada. Por eso el tratamiento en muchos casos va de la mano de la psicoterapia y dependiendo de la intensidad y todo esto va a necesitar también un tratamiento farmacológico. Ah, comprendo. Es que mi duda era más que nada porque en mi caso yo sufrí de esto hace un año aproximadamente y tenía esa duda porque en mi familia casi todos los miembros que integran mi familia han sufrido de esto. Entonces por eso tenía la duda más que nada si se heredaba, si era multifactorial, si era un caso en particular, en este caso el mío. Entonces por eso quería aclarar esta duda más que nada, pero ahora me quedó mucho más claro. Gracias. Bueno, ahí lo que comentaban en el chat, yo creo que tienen toda la razón, aparte de que el internet está mal, el hecho de que la ansiedad es un método de defensa, ¿cierto? Para estar preparado bajo ciertas condiciones. Me imagino que los deportistas lo utilizan muy a menudo, sobre todo los que tienen que hacer actividades de alto impacto, como levantar peso o hacer 100 metros planos. En ese contexto, ¿la ansiedad te prepara para realizar dicha tarea, o me equivoco, Daniela? No, o sea, creo que lo que intentas decir es que la ansiedad nos lleva de alguna manera, en cierta medida, a la acción, ¿no? De alguna manera, porque si anticipamos que el futuro, de alguna manera, nos ponemos a actuar, a hacer cosas, ¿no? Es como la ansiedad que te genera tener una fecha para presentar un examen. Claro. Esa ansiedad, en cierta medida, cuando no se incrementa, no se intensifica, que de una manera que te limite tu funcionamiento, te va a llevar a ponerte a estudiar, a tratar de prepararte, etcétera. ¿Ok? Exacto. Pero es eso, o sea, es mantenerla en una medida que no te limite. Porque, bueno, la palabra ansiedad y la palabra angustia, que la vamos a utilizar como sinónimo, las vienen de la raíz griega, que significa estrangulamiento, significa ahogo, significa restricción. Claro. Y es lo que genera cuando se vuelve patológica. Claro. Y cuando es patológica es cuando es crónica y muchas veces no tiene una justificación lógica, ¿cierto? Por ejemplo, darle muchas vueltas a algo que probablemente no va a ser. El hecho de tener una prueba, ya está bien tener ansiedad por la prueba de ya viene el examen, hay que estudiar, pero otra cosa muy distinta es decir ya viene el examen, me va a ir mal. Me va a ir mal, voy a fracasar, va a tener unas consecuencias negativas y tener pensamientos así recurrentes en el tiempo, incluso después de haber dado la prueba, que eso es lo más chistoso, porque ahí están esperando el resultado y también están con esta angustia, como dices tú. Esa yo creo que es la diferencia principal entre ambos, ¿no? Sí, yo creo que estamos hablando desde el estrés, ¿no? Allí, más que de la ansiedad, el estrés puede ser positivo o negativo, ¿no? Hay algo que uno llama eustrés, que es este estrés bueno, que es el estrés que nos hace levantarnos por la mañana y tener metas, ¿no? Si en la vida no tenemos metas, solamente vemos la muerte, o sea, ¿sí? Porque las metas llevan mucho el deseo, eso es lo que pasa con el depresivo perdió las metas y perdió el deseo.
y no las puede ver. Entonces, el eustrés son las metas. Es ese nervio que se siente a presentar un examen o cuando te vas a graduar. Pero hay un estrés negativo, que es el distrés, que es ese estrés crónico, atemporal, en estrés que daña. A mí me parece que la ansiedad, siempre que se presenta, tiene un componente negativo. Yeah. Yo la ansiedad la diferencio del miedo y de la angustia, porque, a ver, en el lenguaje común uno puede ver, hay gente que dice, tengo miedo, pero es distinto, porque el miedo es a un objeto particular, ¿okay? Un objeto concreto que está allá afuera y que te va a hacer daño directo, o sea, al momento, o va a ser inminente el daño. Ejemplo, tú le tienes miedo a un ladrón. Claro. ¿Ok? Tú lo ves, el tipo te va a atracar, entonces tú le tienes miedo. ¿Ok? La ansiedad tiene como que 3 características, por decir 3, que es anacrónica. La ansiedad también es, por utilizar una palabra, fantasmagórica, y la ansiedad es estereotipada. ¿Qué quiere decir esto? Anacrónica es que tú te puedes sentir ansioso por cosas que pasaron hace 30 años. Y un ejemplo de esto es el trastorno de estrés postraumático. Uno ve como personas tienen todos los síntomas ansiosos por eventos que ocurrieron hace años, en un lugar hace años. Es fantasmagórica, ¿por qué? Porque la cosa no tiene que estar ahí presente. Tú puedes tener el miedo como si tuvieses un león ahí al frente y no tienes el león al frente, no hay nada. ¿Ves? Y por eso la ansiedad es una interpretación patológica del cerebro. Es estereotipada porque se presenta de una manera repetida. ¿Por qué digo que una respuesta del cerebro patológica? Porque hay una neuropsicóloga que define las emociones, algo así como predicciones que hace el cerebro. Me parece interesante, ¿no? Porque es una respuesta inteligente que tiene el cerebro para adaptarse al entorno. Que como dice Daniela, en algunos casos la ansiedad nos prepara, y dice, mira, hay que corre, pero en otros casos es patológica. ¿Por qué? Pues si tú estás en la sala de tu casa y tú tienes unos síntomas ansiosos como si hubiese ahí un león, ahí hay una patología que hay que tratar. Claro, porque también hablamos de una angustia real y una angustia neurótica, ¿no? Entonces, esa angustia real es cuando sí hay un estímulo, un desencadenante que se relacione con ese afecto displacentero o negativo. Sin embargo, la angustia neurótica es cuando la persona puede identificar que esa reacción, ese afecto, ese malestar, a veces no tiene relación con lo que está sucediendo, es algo que le genera malestar y es algo que es como desproporcionado a la situación. Entonces tiene que ver algo más con la subjetividad de la persona. Esto se ve mucho en el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, que la persona siente malestar en muchas áreas de su vida, muchas veces no conoce el desencadenante, pero más que decir si ese malestar es ilógico o no, todos los síntomas y todo ese malestar en terapia hay que revisar qué sentido tiene, o sea, qué razón de ser tiene ese síntoma, qué realmente viene a manifestar ese malestar, ¿no? Porque hay muchos mecanismos de defensa que tiene la persona para desplazar, ¿okay? Para modificar la manera en que se presenta el malestar. Perfecto. Bueno, ahí Anónima puede contar un poco su experiencia. Ella tuvo una crisis de pánico el año pasado, así que nos puede relatar algo. Tuve demasiadas crisis de pánico. Sí, voy a contarles mi relato más que nada para que lo analicen y me digan qué puedo aprender de lo que me pasó. Bueno, análisis psicológico en general, por eso quiero contarlo más que nada para que ustedes me analicen. Eso es lo que más tengo curiosidad e intriga. Bueno, yo psicológicamente soy una persona que reprimía mucho sus emociones, las bloqueaba respecto a diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando estaba triste, sabía que estaba triste, pero no analizaba bien la emoción que tenía cuando la sentía. Es como, estoy triste, va a pasar. Y me comí un chocolate, por ejemplo. Cuando tenía miedo, sabía que tenía miedo, pero no buscaba una solución para que el miedo, en este caso, se pausara o disminuyera, por así decirlo. O otro tipo de emoción X en general, de las cuales no me gustaba tener, las bloqueaba, las ignoraba y no las analizaba. Me ponía a pensar sobre cada emoción que sentía. Entonces, esto lo fui acumulando durante muchos años. Creo que desde mi adolescencia en adelante, quizás antes y no me di cuenta,
Después de eso empezaron a ocurrir problemas familiares en mi familia, valga la redundancia, tuve problemas familiares emocionales, a eso me refiero. Luego de eso tuve un estrés grande en la universidad porque yo soy del área de salud, entonces es bastante estresante la carrera que estudio, que es nutrición y dietética. Luego de eso tuve otros problemas que se fueron acumulando, no expresaba mucho lo que decía porque era una persona demasiado introvertida. Y ahí empecé, por así decirlo, a acumular emociones, a guardarlas en el baúl, no las expresaba y las comencé a guardar durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y de repente un día estaba estudiando para mi examen de fisiopatología. Estaba repasando porque ya había estudiado, pero tenía bastante estrés porque el año pasado me hizo clases un profesor que fue demasiado desgraciado con los alumnos. Los quería reprobar a todos y que prácticamente estábamos estudiando medicina y no nutrición, y de esa forma nos quería evaluar. Y todos impactados y sorprendidos porque nosotros sabíamos que teníamos que saber fisiología, cómo se comportaba el cuerpo humano, pero a nivel fisiopatológico, perdón. Pero tampoco teníamos que ser expertos como los médicos. Entonces yo me comencé a estresar y quería aprobar el ramo, que me fuera bien. Aparte de eso tenía otros problemas familiares, otros problemas que se empezaron a acumular con el tiempo. Y de repente, en un momento, mientras estaba estudiando, me empezó a subir la temperatura del cuerpo. Yo dije, estaré enferma, tendré fiebre. Luego de eso, estaba con la cara estaba muy sonrojada. Mi rostro estaba muy sonrojado, estaba muy roja. Después de eso comencé a sudar de la nariz. Decía, ¿por qué estoy sudando si estamos en invierno? Era época de invierno, entonces decía, qué raro que estoy sudando en época de invierno, se hacía demasiado frío. Luego de eso me empezó a doler mucho el pecho y sentía... yo sabía que estaba estresada por el examen, pero sentía el pecho demasiado apretado. Y más encima vivía en un ambiente tóxico, lamentablemente, que eso generaba más circunstancias para que estuviera estresada. Y me dolía el pecho, no sabía por qué me dolía el pecho. Después me comenzó a doler todo el área digestiva del colon. Me dolía un lado, después me dolía el lado derecho, después el lado izquierdo, después se centraba mucho en el medio, y yo decía, qué raro, habré comido algo que me hizo mal. Entonces, como justo estaba estudiando fisiopatología, la parte del tracto digestivo, mi mente comenzó a proyectarse al futuro y pensaba que estaba enferma de la vesícula, tenía algún problema hepático, y empecé a imaginar 1.000.000 de enfermedades en mi cabeza. Empecé a darle poder al pensamiento, empecé a fantasear. Y como yo estoy muy obsesionada, estaba obsesionada porque ahora actualmente no, estaba muy obsesionada con las enfermedades y pensaba que cada persona que miraba estaba enferma, o yo incluida, más se comenzó a proyectar mi crisis de pánico, que en ese momento no sabía que era crisis de pánico. Bueno, luego de esto lo ignoré, tomé un poquito de agua, me comí un chocolate y me fui a dormir. Y de repente, en medio de la noche, a eso de las 6 o 4 o de la mañana más o menos, me despierto, sudada, había tenido una pesadilla, estaba temblando, y decía, ahora, ¿por qué estoy temblando? O sea, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Decía, debo estar enferma, me estoy muriendo. Eso pensaba yo, de verdad, pensaba que me estaba muriendo. Decía, una enfermedad tengo que tener, o sea, estaba obsesionada que tenía algo, sí o sí. Pero eso lo pensaba porque tenía mis emociones bloqueadas, entonces no sabía que estaba enferma, no, emocionalmente me refiero, yo pensé que estaba enferma físicamente. Luego de eso, desperté, súper temblorosa, sudada nuevamente, porque me dormí sudada, y eso que después me sequé, después desperté sudada, después me bañé para despertar antes de ir a dar mi examen, y cuando me fui en el microbús hacia la universidad, seguía sudaba de la nada, decía, ¿por qué estoy sudando tanto? De nuevo se me subió la temperatura, llegué al examen, estaba pálida, mis compañeras me vieron y me dijo, ¿qué te pasó, Anónima? Estás completamente pálida. Parecía de verdad un papel. De repente, luego de eso, me calmé, tomé un poco de agua, di mi examen, pero estaba demasiado nerviosa, tanto que tenía ganas de vomitar. De cuando desayuné, comí apenas el desayuno, pero sentía una acidez horrorosa mientras estaba dando el examen y a la vez quería vomitar. Y decía, no, me va a dar apendicitis en el examen, no, justo ahora, por favor, cuerpo, aguanta. Yo pensaba que me iba a dar apendicitis, pero claramente cuando uno tiene apendicitis, al tiro sientes el dolor.
de manera instantánea, porque yo pensando que mi cuerpo iba a esperar para que me diera apendicitis mientras hacía el examen o tenía algún problema en la vesícula. Y me empezó a dar una acidez horrible, tenía ganas de vomitar justo en medio del examen. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, concéntrate en el examen, después piensas en vomitar o en descargarte, expresarte físicamente. Ya di mi examen, salí, y como que de repente desaparecieron los síntomas. O sea, ahí me di cuenta, puede ser estrés del examen, a lo mejor. Ya se me quitó, soy feliz, soy libre. De repente pasan 2 a 3, no, pasa un día más o menos, y de repente, y de nuevo me pasaba lo mismo. Yo decía, estoy temblando, estoy sudando, sentía ahora un hormigueo horrible en la cabeza, en todo mi cuerpo un hormigueo que nunca se iba. Comencé a temblar de nuevo, y temblaba, y temblaba, y temblaba. En resumen, todos estos síntomas que estoy diciendo me daban entre 5 a 6 veces por día. Entre 5 a 6 veces por día tenía todos esos síntomas de temblor, de sudoración, no podía comer porque tenía acidez y náuseas, me dolía todo lo que es el sistema digestivo, o sea, el colon, iba mucho al baño. Lo otro que me sucedía era que subía mucho mi temperatura del cuerpo y estaba muy enrojecida durante el día. Y eso lo sufría entre 5 o 6 veces al día. Y como yo pensaba que me iba a morir, y decía, ya, ahora sí me muero. Ponía la cabeza en la almohada y despertaba. Rayos, no me morí, pero si estoy segura que estoy enferma de algo. Claro, y ahí me di cuenta, a través de unos parientes, que yo realmente estaba enferma mentalmente. Y ese fue todo el proceso que viví durante unos 6 o 7 meses. Después de eso tuve que hacer terapia psiquiátrica de urgencia porque mi cuerpo estaba completamente descontrolado. De hecho, bajé como unos 18 kilos más o menos porque no podía comer. Intentaba comer y me daba asco, náuseas, y tenía mucha acidez. Y tuve que hacer terapia psicológica. Estaba completamente negada a hacerlo, pero cuando ya entré en el colapso mental, literalmente, ya no pude más y tuve que ir. Esa es mi historia en resumen. Es horrible sufrir de esto, cuando te das cuenta a última hora. Chicos. Gracias por compartir, ¿no? De nada. Tu historia y lamentamos que hayas tenido que pasar por eso. Sí. Bueno, tú nos dices que te analicemos, pero la idea no es hacer una psicología salvaje, ¿no? Claro. Como ustedes prefieren. Pero bueno, ahí tú describes el ataque de pánico, porque el ataque de pánico tiene, entre tantos síntomas ansiosos, 2 características fundamentales, que es que la persona siente que se va a morir o que se va a volver loca. Exacto, eso me pasaba a mí. Estos son 2 síntomas fundamentales, uno llama patognomónico, que cuando aparecen uno habla, mira, es un ataque de pánico, además de toda la manifestación ansiosa. Y bueno, a veces la psique humana se quiebra por un evento estresante muy duro o acumulación, y muchas veces viene el paciente y te dice, pero no sé qué pasó, era algo simple, claro, pero era algo simple multiplicado por 100, ¿no? Sí. Y es ese efecto de una olla de presión. Ustedes saben que es una olla de presión, ¿no? Sí. Bueno, o sea, uno calienta la olla y al principio no hay nada de tensión, pero eso va subiendo, hay un punto que no aguanta más, ¿no? Claro. Y debe salir. Claro. Lo mismo pasó allí, ¿no? Lo mismo pasó allí, además de los componentes genéticos que bien mencionan, hay ahí en la esfera familiar. Exacto, sí. Claro, y fíjate que tú nombras varios aspectos, ¿no? Que te llevaron a esto, que tú lograste como identificar. Claro. O sea, aspectos a nivel de, aspectos como hereditarios de tu familia, aspectos del entorno, decías que había muchas cosas que estaban pasando que te generaban malestar, que te generaban preocupación. Exacto. También mencionabas aspectos también relacionados con tu forma de ser. Sí. Y entonces todo eso junto, más lo que tú nombras, lo que tú logras reconocer, que eso es un gran paso, de cómo tú te manejas con las situaciones problemáticas o con el malestar, que muchas veces tratas como de bloquearlo, tratas de evitarlo, tratas de como postergarlo o evadirlo, es de alguna manera también lo que te llevó a finalmente acumularlo y luego expresarlo de una manera poco sana, ¿no?
Exacto, exactamente. Y yo lo que más, bueno, en este caso yo pensaba todos los días que me voy a volver loca o me voy a morir. ¿Por qué uno siente esa sensación de que está cercano a la muerte o como dicen que es muy parecido a cuando alguien está muriendo? ¿Por qué se sienten esos síntomas tan horribles cuando uno sufre trastorno de pánico? Esa es la duda que siempre he tenido. ¿Qué le pasó a mi cerebro que llegó a ese extremo de sentir que me iba a morir literalmente? Porque la psique se desestructura la mente. Un estado de pérdida total de tiempo, espacio, razón, ahí no hay lógica, uno siente que está en un vacío, en una nada, ¿no? Claro. Por eso también no solamente ansiedad, sino angustia, que es distinta. Claro. Porque la angustia es la incertidumbre, es ese vacío, es ese no saber. Un ejemplo de la angustia, tú vas caminando por la calle, por un callejón oscuro, y se te acerca algo y te toca por detrás, en ese breve segundo que te tocaron, tú sientes angustia, porque tú no sabes qué. Luego te dicen, es un asalto, ahí empiezas a sentir miedo. Pero antes, en ese tiempo, era angustia, porque no tiene sentido, ¿no?, lo que está sucediendo. Y la psique necesita estructura. Bueno, como hemos visto que en la cuarentena mucha gente se siente desestructurada, ¿no? Claro. Porque le cambiaron los horarios, le cambiaron la Exacto. rutina, le cambiaron... Pero imagínate eso multiplicado a 1000, ¿no? Multiplicado a un nivel mucho más grande. La mente siente, o estoy perdiendo la razón o me estoy muriendo, pero porque es un estado de desequilibrio. Claro. Quizás tenía que ver con el problema que tenía en conflicto y por eso mi cuerpo estaba en ese estado de que iba a morir. ¿Cómo dice? No se le escuchó. ¿No se escuchó? Lo repito de nuevo. Quizá en ese momento lo estoy asociando respecto a lo que ustedes me dicen, que mi cuerpo sentía que iba a morir porque estaba muy relacionado con el conflicto que tenía que resolver, por eso mi cuerpo se expresaba de esa manera. O ejemplificando, es más o menos lo que tú dices que pasa en la parálisis del sueño, que la gente trata de darle una explicación a la situación en la cual se encuentra, ¿no? Mira, a mí me parece muy importante la distinción entre necesidad y deseo. Y uno necesita estabilidad. La mente necesita la estabilidad. ¿Okay? Y cuando la mente no tiene esa estabilidad, siente que algo terrible está pasando. O estás perdiendo la razón o te estás muriendo. ¿Okay? Claro. ¿Y por qué hay una distinción entre necesidad y deseo? Bueno, porque tú deseas cosas, deseas comida, pero tú no deseas aire. Tú necesitas aire para respirar, ¿verdad? Entonces, así como cuando uno no recibe el aire para respirar y siente que se está muriendo, en la mente cuando percibe que hay cosas que necesita, que no tiene, siente, aquí llegó el momento, me estoy muriendo, ¿no? O sea, no tengo más hacia dónde ir. Ahora, que usted está haciendo como alguna asociación de que eso tenga que ver también con algunos elementos de la historia, bueno, es válido, ¿no? Cualquier elemento de asociación es bueno, ¿no? Había un psicoanalista que decía que las interpretaciones son piedras que se lanzan en un lago y lo que espera es que esas ondas, ¿okay?, vayan generando cosas, ¿no? La onda que se genera cuando la piedra cae en el lago, ¿no? Entonces, bueno, que esas cosas usted vaya asociando y vaya pensando, oye, ¿qué pudo haber significado esto en mi historia, en mi vida? Es un buen ejercicio, me parece importante. Perfecto. Bueno, ahí tú decías algo bien interesante, José, que el asunto del encierro, pues, y que esto es como una olla a presión. A mí me preocupa mucho esta situación y de hecho por eso quería plantear este tema, porque no solamente tuvimos acá este estallido de insurrección narcodelictual desde octubre en adelante, sino que aparte se le suma la pandemia. La gente que ya venía estresada desde octubre ahora se ve obligada a mantenerse en encierro por meses, lo cual obviamente genera una situación de estrés crónico en las personas. Ahí no sé si ustedes pasan por algo similar y si es así, ¿qué estrategia utilizan para no sucumbir ante estos episodios de crisis, de ansiedad? Claro, bueno, yo creo que aquí también juegan varios factores, ¿no? Porque creo que lo que genera tanto malestar de esta situación, que es algo relacionado con lo que mencionaba José, es la incertidumbre. La incertidumbre, la falta de estructura, el no poder planificar, porque relacionado con la incertidumbre es una situación nueva de no saber cómo manejarse, en que ciertas personas, no todas, pueden sentir
que no tienen los recursos para enfrentarse a esta situación. Y también cada persona va a reaccionar diferente. Si previamente a esta situación, que es como una situación crisis, de cambio, de incertidumbre, la persona se manejaba, estaba estable, estaba emocionalmente o tenía un estado general como de salud, ¿ok? Esta situación quizás no le va a afectar tanto, pero una persona que previo a esto ya sufría de algún trastorno de ansiedad, de algún trastorno de depresivo, esta situación va a generar, va a ser como un desencadenante, ¿ok? Que quizás puede intensificar patologías que ya estaban presentes previamente, ¿no? Ujú. Exacto. Bueno, la anónima igual dijo algunos síntomas que ella sintió. También esto es importante que se sepa. ¿Cuáles son los síntomas generales que uno debe ir notando antes de caer en una crisis ya de una crisis de pánico tremenda, po? José. Bueno, hay síntomas, lo que uno llama autonómicos, Ujú, son síntomas físicos, hay síntomas también cognitivos. ¿Okay? ujú, Por lo general, también es importante destacar esto, no toda crisis de ansiedad es una crisis de pánico. Así que se utiliza mucho en el lenguaje común la palabra, pero eso, dos síntomas es lo que puede hacer diferenciador, ¿no? El sentir que una persona está perdiendo la razón o que se está muriendo. ¿Asociado a qué? Vamos a utilizar un término popular, a un nerviosismo, ¿ok? Un nivel de nervio intenso, ¿ok? Un nivel de intranquilidad mental, corporal, o sea, no se puede estar tranquila, se siente en amenaza, es sentir como que tienes un tigre al frente y el tigre no está, ¿no? sí. Es también sentir sudoración, entre los síntomas físicos, quiero decir, taquicardia, es sentir la pérdida del control del esfínter anal, ¿ok? Las personas pueden tener evacuaciones constantes, vómito, sentir también que sí, que está en un riesgo tremendo. Por eso, ¿por qué? Porque es una mala interpretación que hace el cerebro de las circunstancias que le rodean. Cerebralmente, ¿qué es lo que pasa? Hay un área del cerebro que se llama la amígdala, que es la que se activa en situaciones de alto riesgo. La amígdala en una crisis de pánico está hiperactiva y el área de Broca, que es el área que nos permite hablar, está hipoactiva. O sea, la persona no puede hablar, pero puede sentir mucho. ¿Y qué es lo que siente mucho? Descontrol, miedo, ansiedad. Entonces, por eso las estrategias en un ataque de pánico son estrategias, no decir a la persona, pero cálmate, pero oye, pero mira, ¿qué es lo que sientes? Cuéntame, porque no puede hablar. Son estrategias muy dirigidas a el control corporal, técnica de respiración, por ejemplo, suelen indicar. Y en muchos casos, tratamiento intravenoso o intramuscular. ¿Y la parte de intravenoso e intramuscular de qué? Por lo general se indican benzodiazepina, ¿okay? Yeah. La benzodiazepina es un antagonista de un neurotransmisor que se llama GABA. GABA es el neurotransmisor más frecuente que tenemos y es el que se activa, el que nos permite estar activo. Entonces, cuando tú lo antagonizas, tú lo bloqueas, entonces no hay actividad, sino que hay una hipoactividad. Y quiero decir, las benzodiazepinas funcionan de una manera muy rápida, ¿okay? Tienen un funcionamiento bastante efectivo, pero tienen una contraparte que es que producen adicción, o como me decía una paciente, dependencia. Tengo una duda. En ocasiones a mí a veces me sucedía que no podía respirar o no podía hablar, como que sentía que tenía pegado cinta adhesiva en mis labios y sentía que no podía hablar o no podía respirar bien, o cuando despertaba ahogada. Y por muchos minutos me pasaba eso. ¿Qué se puede hacer en estos casos para la gente que actualmente hasta sufrió eso o lo está sufriendo? ¿Quieres comentar tú, Dani? Bueno, yo quería comentar que sí, que esos síntomas son parte de lo que se considera un ataque de pánico. No sé si José los nombró, pero también están, aparte de esos síntomas que tú nombras, ¿no? De la dificultad para respirar, la sensación de ahogo, la dificultad para hablar. También la persona puede sentir que está viendo la situación como si estuviese viendo una película, como que si no estuviese ahí, como que si no
conoce dónde está y como que no se reconoce a ella misma, ¿no? Que es lo que se llama desrealización y despersonalización. Sí. Mira, en esos casos, por ejemplo, en el que tú nos comentabas que esto lo sentías varias veces al día, que ni siquiera podías comer, es ayuda profesional cuando llega a ese nivel. Es ayuda profesional que puede implicar, como hablaba José, tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico, ¿ok? Y bueno, en ese momento sí está, primero es bueno que esté acompañado, ¿no? Uh-huh. Y estas técnicas de relajación y tratar de enfocarse en algo que lo mantenga en el aquí y en el ahora, en el presente, como para traerlo al contacto con la realidad. Por eso también es importante que esté con otra persona que lo pueda dirigir y lo pueda de alguna manera tranquilizar, ¿no? Ah, ya, comprendo. Gracias por aclararme esa duda. Y otra duda que tenía, lo que pasa es que yo cuando sufrí de este trastorno intentaba realizar una actividad, pero en mi caso no sé qué habrá sucedido, que era peor, porque no sé si no me concentraba bien en esa actividad que estaba realizando o quizás la estaba haciendo de manera muy mecanizada y quizás por eso fallaba en que estos síntomas no disminuyeran. ¿Qué podría hacer en este caso la persona que le suceda lo mismo que yo? ¿O que le sucedió? Bueno, a mí me parece que es muy importante lo que dice Daniela. Ese no es momento para estar haciendo actividades. ¿Por qué? Porque ya el cerebro, la mente, por decirlo de otra forma, está sobreexigida. Uh-huh. Ya cualquier cosa que tú hagas representa un riesgo para ti. No puede ser vivida de una manera, no puede ser interpretada de una manera normal. En ese momento hay que primero controlar el ataque de pánico. ¿Okay? Hay técnicas muy importantes que se llama técnica de estimulación vagal, ¿okay? Que es una técnica donde tú activas el nervio vago y te ayuda a controlar el episodio de ansiedad, que es básicamente aguantar la respiración el mayor tiempo que puedas y luego soltarlo. ¿Okay? Luego tener respiraciones normales y volver a hacer eso. Se le ha hecho mucha, no sé, como mucha publicidad, propaganda, mejor dicho, a el soplar en una bolsa de ¿sabes? No sé si lo han visto. Eso sale en los monos. Este consejo yo lo busqué cuando estaba desesperándome, sí, me salió como un consejo para disminuir la crisis. Bueno, lo único bueno de eso es que te dice que tienes que concentrarte en respirar de otra forma, ¿no? Pero realmente lo de la bolsa de papel no, o sea, no me parece a mí. De hecho, eso no generaría hiperventilación, ¿o no? Claro, o sea, de paso que una bolsa de papel, no sé si la han intentado soplar, no se infla y no sé, no es así como aparece en las películas. menos si tiene aceite o cosas, o un huequito. Sí, pero es importante primero controlar la crisis de pánico y luego de eso sí hacer algún tratamiento, ¿no? En donde yo decía benzodiazepina para controlar la crisis, pero eso no es el tratamiento de elección, o sea, que se deja de largo, sino que se combina por lo general con algún inhibidor receptivo de la recaptura de serotonina y también algún tratamiento. Lo que pasa es que no me gusta decir ahí antidepresivo, claro, porque ahí no está la depresión. Para que la gente en general que nos escuche entienda que un tipo de antidepresivo, digámoslo así, no cualquiera. Entonces, el tratamiento y psicoterapia, que ahí hay divisiones. Entonces está la psicoterapia cognitivo-conductual, está la psicoterapia sistémica, está la psicoterapia psicodinámica, y ahí van a encontrar distintos tipos. ¿No? Pero me parece que ese es el tratamiento. Psicoterapia más medicación en el caso que amerite medicación. Claro, y con respecto a lo que decía usted de la dificultad como para hacer alguna actividad, es difícil, que si tú sientes ansiedad, es como decía José al principio, eso se va a manifestar en distintos síntomas, ¿no? Síntomas somáticos, síntomas cognitivos, síntomas psicológicos. Entonces, como cuando uno siente mucha ansiedad, uno puede hacer, es difícil concentrarse en general. Puede ser desde hacer una actividad que genere, sí, o sea, una actividad por lo menos académica, hasta hacer una actividad que normalmente sería placentera, como por ejemplo ver una película. ¿Por qué? Porque estás, o sea, no te puedes concentrar en lo que quieres, tienes que darle paso a
ese pensamiento relacionado con ese malestar y que generalmente tendemos a desplazar o evadir. Por eso es tan difícil, ¿no? Y de verdad que sufrir de algún trastorno de ansiedad puede volverse, como fue en tu caso, puede limitarte bastante y puede restringirte o limitarte la vida de manera significativa. Por eso es importante buscar ayuda, no subestimarlo, porque eso incluso puede conllevar a otros trastornos de ansiedad, como por ejemplo la agorafobia. Entonces, por lo menos personas que sufren de trastornos de pánico, por el temor de sufrir otra crisis, otro ataque de pánico, empiezan a restringir o evitar cada vez más sus funciones, sus actividades, su rutina, y cada vez más se van encerrando, se van limitando, van perdiendo autonomía, ¿ok? Van teniendo temor de quizás salir solos y buscan estar acompañados, es decir, de verdad que es algo que no se debe subestimar, que se le debe dar importancia y se debe buscar ayuda desde el principio, no dejarlo pasar. De hecho, a la anónima le pasó eso, estaba ahí Sí. en la cama, ahí acurrucadita como toda tapada, y cuando salía se ponía a tiritar, sudaba, se paralizaba, Exacto, incluso se ponía a llorar en la calle, ¿no? Sí, fue De hecho, tremendo. eso iba a comentar que yo sufrí de agorafobia por un tiempo porque como yo pensaba que estaba enferma, pensé que si salía en la calle mi enfermedad se podía desencadenar. Entonces mi modo de escape, por así decirlo, era justamente como mencionó Anónimo, esconderme bajo las sábanas de mi cama, no salir por un buen tiempo de allí. De hecho, creo que hacía casi todo allí. Almorzaba, desayunaba, dormía bastante y cuando dormía despertaba con taquicardia y el pecho apretado, ¿no? Si eran sensaciones demasiado horrorosas. Entonces, esa agorafobia lamentablemente, como ustedes dicen, la produje yo, la causé yo por no darme cuenta a tiempo. Y por estar mucho tiempo en la cama, de hecho tuve debilitamiento muscular. Cuando caminaba, mis piernas se movían literalmente como espagueti, como unos fideos. Entonces caminaba y me dolía un muslo. Después movía la otra pierna y me dolía el otro muslo. Y ahora estaba desesperada porque no podía caminar, porque ahora pensé en otra enfermedad y de hecho pensé que me podía quedar hasta en silla de ruedas. Miren las proyecciones que yo pensaba, porque yo, la verdad, era muy catastrófica. Lo sigo haciendo actualmente, pero gracias a la terapia cognitiva ha disminuido, pero yo en el pasado era muy, muy catastrófica hasta conmigo misma. Exacto. Y lo más curioso es que cuesta reír. Yo creo que eso es lo más importante, porque yo decía, ya, a ver, esto es un problema de estrés, ¿cómo contrarrestarlo? Yo dije, al tiro dos soluciones. Una tendría que ser hacer ejercicio y la otra tendría que ser comer cosas que te generen endorfinas, como el chocolate, le llevaba harto chocolate y también la trataba de hacer reír, pues le mostraba videos de gatitos cayéndose, los típicos. Y trataba de contarle chistes, tratar de distraerla, pero no pasaba nada, pues como que ella volvía a esos pensamientos de muerte, de que se va a morir a cada rato. Claro, de hecho él me trataba de mostrar un video que era alegre y tierno y yo en vez de reír me ponía a llorar. Lloraba bastante, de hecho, casi todos los días. Ahí lo que más le ayudó, más que el video del gato, era que tú estabas allí y que tú la ibas a visitar y le mostrabas aquí estoy, ¿no? Claro. No sé si ustedes vieron la película Intensamente. Sí, la vi, me encanta, ¿Sí? muy buena. Bueno, hay una escena Intensamente en la que Tristeza está llorando y Alegría le intenta alegrar, ¿no? Le intenta decir, vamos, Claro, vamos. sí. Y no lo logra. Quien logra sacar a Tristeza de la melancolía, por decirlo, es el personaje no me acuerdo el nombre, pero era el amigo imaginario de la muchacha que se sienta al lado de Tristeza y le dice, realmente es muy duro estar así. La acompaña, ¿no? Y realmente eso es lo que ayuda, el acompañamiento, el estar allí, el mostrar, estoy aquí para ti, ¿no? Fíjate, a mí me parece muy, muy interesante todo lo que tú cuentas, pero mira, tú dices, oye, ese fui yo por no ponerle atención. Esto lo hace la mayoría. Los seres humanos evitan mucho ir a algún psicólogo o un psiquiatra porque les angustia más, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Terminan adaptándose a vivir con los síntomas, a vivir con la enfermedad,
¿no? Claro. Entonces empiezan a buscar esas estrategias. Entonces, si mi problema es cuando salgo, no salgo. Y si mi problema es cuando no me pongo la sábana encima, entonces me la pongo encima. Y si mi problema es cuando como tal cosa, entonces como de esta forma. Y así, poco a poco, vamos dejando que la enfermedad gane terreno. Que la enfermedad empiece a invadirnos, que la enfermedad empiece a controlar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro día a día. Y bueno, uno ha visto vidas destruidas así. Por eso la invitación es, a atreverse, ¿no? Pero atreverse a enfrentarse a eso que le afecta. Exacto, sí. De hecho, muchas veces yo me cuestionaba y veía esta enfermedad como mi enemigo. De hecho, me decía a mí misma, ay, algo malo tuve que haber hecho, que me pasa esto justo a mí y ahora. Y me maldecía tanto, tanto, tanto que pensé que yo era la culpable de haber ocasionado esto. Quizás hasta a veces pensaba, hoy quizás dañé a alguien y no me di cuenta de las palabras que utilicé y quizás por eso me está pasando esto ahora. Quizás es el karma, sí estoy segura que debe ser el karma. Porque lo analizaba de manera superficial, pero no analizaba de manera en profundidad, de indagar en mis emociones. Siempre lo pensé de principio, desde que tuve la enfermedad, siempre pensé así, hasta que fui a psicoterapia y ahí me di cuenta que realmente no era como lo que yo pensaba. Claro, lo que pasa es que a veces es mejor, nos calma más tener una respuesta que el desconocimiento, la incertidumbre. Eso genera, o sea, te altera más. Entonces tú querías encontrar una respuesta. Y cualquier cosa, por muy irracional o por muy lógica que pareciera, preferías tenerla a no tener nada. Necesitas como darle una explicación. Es muchas veces lo que pasa cuando se nos muere alguien, que procuramos darle como una explicación que a veces parece relacionada con un pensamiento mágico, ¿no? Es como que, bueno, la persona falleció después de estar enferma, bueno, no recé lo suficiente como para, es mi culpa, tenía que haber hecho esto. Es como tratar de buscarle una explicación. Claro. Que se nos escapa de las manos de alguna manera, o que algo que nosotros esté en nuestro control. Pero es importante lo que tú hiciste finalmente, que te ayudó quizás tener el apoyo de personas queridas para buscar ayuda y no quedarte, como decía José, permitir que el trastorno ganara terreno en tu vida y sea lo que predominara. A mí me parece importante hacer un comentario con respecto a la culpa. Mira, la culpa se siente cuando se comete un delito o si eres muy religioso. ¿Sí? Porque cuando se comete un delito eres culpable. Cuando eres muy religioso sientes la culpa por no cumplir los mandamientos, ¿no? De hecho, los católicos tienen un rezo y dice por mi culpa, por mi gran culpa. Pero lo que hay que hacer es hacerse cargo. Sí. Es hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de las cosas, más allá de sentirse culpable. Es decir, bueno, mira, yo tengo que hacerle frente a esto. A algunos les toma más tiempo que a otros, pero de eso se trata, de hacerse cargo. Sí, es cierto, es cierto. A mí me costó bastante hacerme cargo y reconocerme a mí misma, pero claro, cuando uno comienza a analizar lo que le está pasando, yo creo que ahí es donde uno encontraría, por así decirlo, la luz. Sí. Bueno, una manera poética. Eso. Claro, una manera poética. Eso, como sección final, y yo creo que dado que José vive en Venezuela y yo creo que uno de los lugares más estresantes para vivir en estos momentos en Hispanoamérica, nos gustaría algunos consejos, sobre todo para la gente que ha estado, como mencionaba al principio, estresada por lo que se ha venido viviendo desde octubre y lo que se está viviendo ahora con la pandemia. ¿Qué consejos se pueden dar a las personas para que logren superar sus crisis de ansiedad o sus pre-crisis de ansiedad? ¿Alguna estrategia para evitar llegar a un estado muy deteriorado en el cual ya cuesta revertirlo? No sé si José o Daniel. A mí me parece importante lo que hemos venido conversando, ¿no? Daniela lo tocaba hace poco, reconocer síntomas y no darle larga. Por eso son buenos estos espacios donde se pueda entender, mira, esto que me pasa todos los días no es cualquier cosa, esto que me pasa todos los días es un episodio ansioso y yo tengo que explorar qué es lo que está pasando allí. Me parece importante eso, reconocerlo y en esta situación que estamos de cuarentena, bueno, mira, buscar una estructura y entender que esta es una nueva realidad, pero entender que estamos perdiendo muchas cosas de la afuera para conservar la vida, para mantenernos a salvo mientras esto pasa.
y hay que adaptarse a este entorno, creándose alguna rutina, algún horario, entendiendo que se va a empezar a trabajar desde casa, ¿no? Porque digo que parecen cosas sencillas, pero el sí tener una estructura, el apropiarse de algo día a día, hace que no se viva como en una nada, ¿no? Y creo que les pasó a muchos cuando empezaron con esto de la cuarentena, que era decir, ¿qué día es hoy? O sea, estamos a miércoles o hoy es domingo, o sábado. O sábado. Eso es peligroso, ¿no? Sí. O sea, pasa mucho, por ejemplo, en el jet lag, cuando la gente viaja y llega desorientado y dice, pero, o sea, es porque el cerebro te dice, ya va, o sea, Sí. ¿cómo que es de día si debería ser de noche, ¿no? Entonces, sí, no subestimar esta situación en la que estamos, apropiarnos de una rutina, me parece a mí como algunos consejos generales y mira, si tienes alguna condición o algunos síntomas, consultar con algún especialista, algún profesional. Claro. Bueno, yo también agregaría que parte de la salud mental es tener la capacidad para adaptarnos y tener espacio para la flexibilidad, ¿no? Entonces, es como, bueno, esta es la realidad que se nos está presentando ahora, y más que quedarnos simplemente en la queja o sí, o sea, en la queja, en el lamento, es bueno evaluar cuál es la situación actual, cómo podemos adaptarnos, qué podemos controlar de esta situación y qué se nos escapa de las manos y qué alternativas hay ante esta situación. Entonces, bueno, si la realidad es quedarse en casa, como dice José, tratar de darle estructura, porque eso nos ayuda a nivel psíquico, tener una rutina, tener un orden no solamente externo, sino un orden mental. Entonces es bueno mantenerse orientado, organizarse y a mí me parece que algo que es muy sano, porque ahorita que pasa con la cuarentena y con la pandemia, es mantenernos conectados. Porque si vamos a estar aislados, que sea un aislamiento solamente físico, pero no emocional. Porque mantener los vínculos es muy importante para la salud mental. Perfecto. Es clave lo que dice Daniela, y se me venía a la mente también primero la esperanza, que la esperanza a nosotros, Daniela y yo lo hemos hablado mucho en nuestro canal, no nos gusta mucho. La esperanza tiene como que muy buena prensa, ¿no? O sea, como que hay que tener esperanza, pero hay que tener una esperanza basada en un hecho real, ¿ok? Entonces tampoco tener fantasías con respecto a este COVID y decir, mira, el mes que viene vamos a estar todos en la calle y nos vamos a poder abrazar y ver y todo va a estar normal. No. Entonces los chistes, ¿no? Ya los rusos tienen la vacuna, vamos a estar bien, ya, listo, se acabó todo. No. Entonces no es así. Claro. Entonces, sí, pasa, no es que hay un hecho fuerte afuera, feo, pero mira, en nuestro espacio, en nuestra casa, podemos construir algunas cosas y que realmente no está tan mal, ¿no? Porque hacer una pandemia mundial, bueno, estamos en nuestra casa, tenemos ciertas comodidades, o sea, quiero decir, algunas personas están pasando peor que otras, ¿no? Y han perdido muchas cosas, pero lo que trato de rescatar es que esta enfermedad no nos ha vulnerado excesivamente como pudiese ser algunas otras, ¿no? Cuando uno revisa las historias de las pandemias en el mundo. Claro. Claro, o sea, yo creo que rescatando lo que dice José, es también no quedarse solamente con un lado de la historia. Es verdad, estamos pasando por un momento difícil, pero también ver el otro lado, que quizás es un momento que nos puede permitir ver la vida desde otra perspectiva, valorar otras cosas que quizás antes no teníamos ni el tiempo de hacerlo. Y algo que me parece muy importante en relación con esto de la esperanza es no perder, o sea, no dejar que esto nos detenga, ¿no? Como que la vida se detuvo y reiniciamos cuando volvamos a la normalidad. No, o sea, esta es parte de nuestra rutina ahora. Vamos a tratar de adaptar nuestra vida a esta situación y seguir con nuestros proyectos, con nuestras metas, pensando en el futuro, porque eso es acercarse a lo que llamamos el psicoanálisis de la pulsión de vida, ¿no? A mantenernos a seguir adelante, seguir deseando. Exacto. Exactamente, continuarse deseando, ¿no? Y una última cosa allí que se me vino a la mente con lo que dijo Daniela, es que, gracias por rescatarme, porque lo que trataba de decir era eso, era que solemos centrarnos en lo malo, ¿no? Fíjate las noticias, todas las noticias versan en que tantos muertos hay, la progresión de la enfermedad, todo esto, pero mira,
también hay cosas positivas en todo esto, ¿no? Hay una vacuna, hay toda una lucha, Ujú. se está trabajando en torno a esto, ¿no? Mira, es la idea de no solamente mirar lo malo, que la mente humana solamente se enfoca por lo general en lo malo, ¿sí? Ujú. Eh, Solamente eso. Exacto. Y una de las cosas que me quedó dando vuelta en este último segmento, o sea, yo lo veo como un consejo personal, pero yo creo que se puede extrapolar a la gente. Aparte de estructurar tu espacio, obviamente que si tú vas a estar trabajando o vas a pasar más tiempo en tu casa, en tu habitación, en tu oficina, lo que sea, mantener ahí un orden, saber que ese espacio es tuyo, que tú lo manejas. Esa es la primera. Y la segunda, en vez de tener esperanza, vivir en base a metas. O sea, plantearte una meta de aquí a acá, quiero hacer tal cosa, no sé, por último plantar un arbolito. O hacer cualquier cosa, aprender una receta de cocina nueva. Cualquier cosa que te distraiga y que tú después de pasar esta meta puedas pasar al siguiente. Cosa de que tú sepas que hay un después. Yo creo que eso es bien importante. No sé si a Anónima le queda alguna pregunta o si tiene algún comentario para ir cerrando los temas. Sí, tenía un comentario, o sea, es que ya aclararon todas mis dudas, así que hoy voy con harto conocimiento a nivel del área de psicología, así que muchas gracias por estar aquí presente en el programa. Qué Eh, bueno. Lo que quería comentar era que la frase que podríamos tener en mente sería entonces que aceptemos la realidad, pero no le demos poder a nivel negativo en nuestras vidas. Una cosa así podríamos aplicar. Hay una frase, tú dijiste ahorita una frase poética, yo voy a decir una frase poética también, que Ujú. dice, un recuerdo alegre duele un poco y un recuerdo doloroso duele todavía. Claro, ¿Qué quiere decir esto? Que la mente humana prioriza el dolor. Fíjate, a ti te dan sí, dos noticias un mismo día y una noticia es buena y una es mala y la mala va a predominar. A ti te sí, dicen, nació tu sobrino, pero se murió tu hermano y te va a doler lo de la muerte de tu hermano y no vas a poder disfrutar el nacimiento de tu sobrino. claro, Entonces, es entender que la mente funciona así. ¿Por qué? Porque el dolor es muy escandaloso, el dolor es muy llamativo. sí, Entonces, sí, no darle tanto paso al dolor en la vida, sino sí, entender que es ahí, que está afuera, que es real, que hay una cuestión de que hay que protegerse, pero no en demasía. ¿Por qué? Porque también vienen una cosa que, como un paciente que usaba tapaboca dentro de la casa. Entonces, ya. claro, es decir, o sea, es poner las cosas en su lugar. Si vas a salir, cuídate, y hay una amenaza real y todo esto, pero aún así, cuando tú estés en tu casa, saber que estás seguro, ¿okay? Saber que hay todo un equipo médico, científico trabajando en torno a una vacuna, saber de que tienes la oportunidad de hacer algunas cosas dentro de tu casa, si estás con familia, muy bueno, la tecnología nos permite tener contacto. Mira, hablábamos de la motivación, el amor no es una emoción, el amor es una motivación. Mm. Cerebralmente el amor es una motivación que se activa cuando deseamos algo muchísimo. Por ejemplo, yo hablo con Daniela y bueno, se activa en mi cerebro áreas que se activan cuando yo deseo mucho algo, ¿no? Ah, Entonces, rescatar esas cosas que tenemos, ¿no? Claro. Rescatar esas cosas que Claro. tenemos. Es importante amar y trabajar para mantenernos ocupados sanos. Ajá. y sanos. Sí, Sí, es cierto. sí. Excelentes consejos, estimado. Ha Sí, sido muchas gracias. un excelente programa. Yo creo que se puede aprender mucho de esto y la gente que está en el chat, que muchas de ellas deben haber tenido procesos de crisis de ansiedad o trastornos, van a aprender algo con lo que hablamos. Me gustaría empezar a cerrar el programa primero con las palabras de Daniela. Sus palabras, estimada. Bueno, mira, contenta de vernos otra vez por aquí. Espero que, nada, pronto volvamos a tener otro programa. Que la gente, por favor, nos dejen en los comentarios preguntas o sugerencias para próximos temas. Y eso, básicamente. Muchas gracias. Exacto. Bueno, ahora las palabras de don José. Sus palabras, estimado. Bueno, contento de estar por acá otra vez. Bueno, esto se ha hecho una buena rutina, ¿no? El Sí. aparecer por aquí, las conversaciones. También los invito a todos a pasearse por nuestro canal. Se llama Tu Diván Online, ¿ok? Ahí pueden encontrar algunas cosas. Y bueno, también un placer de conocer a la chilena anónima, ¿no? Eso. Un gusto también de conocerlo. Muchas gracias por estar aquí. Exacto. A usted. Y bueno, Por ahora invitar. las palabras de Anónima acá, que nos contó su experiencia y tus palabras, amorcito. Claro, bueno, iba a comenzar con un final un poco extenso. Bueno, espero que la historia que les haya contado
les haya servido como un método de, podríamos decirlo, para sobrevivir. O sea, no haga lo mismo que yo claramente, No. pero que les sirva como un consejo de que no tienen que hacer lo que hice yo, para nada. Si ustedes se dan cuenta de algún síntoma de los que yo tuve y los que nos pudieron enseñar a través de sus palabras Daniel y José, por favor, sigan sus consejos. Espero que de mi historia hayan aprendido algo y en serio no inculquen no inculquen la misma actitud que tuve yo en sus vidas, porque en serio llegar al extremismo de esta enfermedad es horrible. Espero que si tienen alguno de estos síntomas lo logren detener a tiempo. Bueno, y muchas gracias Un Chileno Anónimo por invitar a estos destacados profesionales del área de la salud mental. En serio, un honor haber estado con ellos y participado en el programa y haberlos escuchado y haber aprendido sobre los temas que estamos hablando hoy. Así que muchas gracias por ello. Muchas gracias al público por habernos escuchado. Espero que les haya gustado el programa. Cuídense mucho a nivel de salud mental y a nivel físico, por favor. Y coman cositas ricas, pero no en exceso. Saben que la nutrición siempre tiene que estar presente aquí. Así que, por favor, intenten comer sano. ¿Cómo? Nada en exceso es bueno. Exacto. Claro, nada en exceso es bueno. Está bien que coman frituras de vez en cuando, pero en exceso no, por favor, porque ya sabemos las consecuencias de la pandemia. Te hace subir de peso. Eso. Así que con frecuencia, por favor, no lo hagan. Eso, cuídense mucho, tomen sus medidas de seguridad e higiénicas y que tengan muy buena semana. Un abrazo a todos. Excelente. Y bueno, yo agradecer al público. Cuídense mucho, espero que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.